Sí, sí, gracias. Sí. Bueno, este ejercicio ya lo hizo, ¿no? El ingeniero, pero creo que tenían dudas de SEO, ¿no? O hacemos otro ejercicio si quieren, no sé. O Está bien quién. ese, hagámoslo. Este, por ejemplo, fue mi examen, o sea, parecido a ese, porque no fue el mismo. Bien, por ejemplo, este fue mi examen de acá, del anterior semestre. Como ven, ese ejercicio lo repite, porque lo repitió ya 2 semestres, lo va repitiendo. Lo hacemos por ese ejercicio. Les digo nomás que en madera son como 6 ejercicios claves que tienen que sabérselo, y este es uno de ellos. Así que si son las cerchas, está el machimbre, el tanque, está ese viga columna, está el de viento, y hay otros ejercicios más que tienen que sabérselo. Entonces este es uno de esos ejercicios que seguramente va a entrar en el examen. Bueno, en este ejercicio, ya así, les digo, ¿no? Que en el examen el ingeniero le da así como ven en esta hoja de acá, su examen. O sea, le da el problema y le da las tablas para que puedan rellenar. Así como está acá, ¿no? En este modelo. Así que cuando ustedes envíen su examen, no solamente tienen que enviar el PDF, sino que también tienen que enviar el Word con todos los datos ya rellenados ya. Esos 2 documentos tienen que enviar al ingeniero. Y le va a comer tiempo, ¿no? Porque no da también mucho tiempo el ingeniero. Entonces, veamos este ejercicio de acá, que se lo resuelve mediante elementos sometidos a compresión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Determinar los esfuerzos por carga muerta y determinar la deformación en el nudo C. Entonces, el primer punto solamente es para esta tabla de acá, como pueden ver. Entonces, tienen que leer bien el enunciado. ¿Qué es lo que dice? Determinar los esfuerzos por carga muerta. Es decir, que tienen acá su cercha y como pueden ver, está sometida a 3 tipos de carga. Una que es carga muerta, otra que es carga viva de techo y otra que es carga viva de viento. Entonces, para la primera tabla, ¿con cuál tengo que trabajar? Solamente con cargas muertas, ¿cierto? Solamente con esas tengo que trabajar para la primera tabla, porque eso dice el enunciado. Esfuerzo por carga muerta. Entonces, tengo que determinar esos esfuerzos que me producen una deformación en el nudo C. Y esa deformación la vamos a determinar mediante el método de los trabajos virtuales. Seguramente ya el ingeniero Kia le habrá dado como teoría, ¿no? O sea, ¿en qué consiste ese método, ¿no? En base a eso se lo determina esta deformación de acá que hay en el nudo C. Entonces, eso es en cuanto al primer punto. Bueno, como le había dicho, primeramente trabajamos solamente con cargas muertas. Y eso está acá. Fíjense bien. Dibujo la cercha y solamente dibujo las cargas muertas, como pueden ver. Entonces, cuando el ejercicio de la cercha no es difícil porque tienen que determinar las reacciones, o sea, BA, B sub B, determinan las reacciones, está acá, 8000, tienen que determinar los esfuerzos internos. O sea, esto de acá de las reacciones no creo que tengan problemas, ¿cierto? Es nomás, bueno, como ya lo sabemos, ¿no? Es ISO. Entonces, determinan las reacciones y ya nomás se pasan a determinar los esfuerzos internos, es decir, las normales, ¿cierto? De cada barra. Entonces, analizo el nudo A. Ya conocía la reacción en A, ¿cierto? Analizo el nudo A. Fíjense, estoy aislando el nudo. Y ahí está, miren. La reacción, estoy asumiendo que la normal es de compresión. Fíjense, hago una sumatoria de fuerzas verticales y así determino la normal AC. Entonces, me ha dado positivo
significa que he asumido correctamente, ¿cierto? Es de compresión. Entonces, está ahí. NAC, o sea, la normal de la barra AC es de compresión. Lo mismo hacen para la barra CB, que está, ¿ver? Bueno, está acá, ¿no? Como es simétrica la estructura, entonces la normal de acá, de la barra AC y de la barra CB, van a ser iguales. Entonces, ya he determinado dos normales. Y por último me paso al esfuerzo interno de la barra AB, que me salió 6.000 kiloponios. Y esta es tracción. Entonces, esos datos que hemos determinado de esfuerzos internos, o sea, de las barras, de la cercha, de compresión y tracción, esos datos tienen que llenarlo en su tabla, que está acá, es la primera columna. Entonces, fíjense, miren, el 6.000 corresponde a la barra AB, que está acá. Como ven, ¿no? Normal, AB. Y tienen que reemplazarlo con su signo. Es positivo porque es tracción. Y las que son negativas son los esfuerzos internos de C y B. ¿Y qué significa que sea negativo? Que está comprimiendo, ¿cierto? Entonces, con eso he rellenado la primera columna de la tabla. Como habrán visto, es solamente sacar reacciones y sacar esfuerzos internos. No es nada que no hayamos visto, ¿no? Entonces esa es la primera columna. Pasémonos a la siguiente columna, FI. Entonces, en esta columna de acá, lo que tienen que determinar son los esfuerzos internos, pero de la estructura con la carga virtual. O sea, ¿a qué me voy con esto? Como le dije, ¿no? Como bien dice el enunciado, deformación en el nudo C. Entonces, cuando nosotros queremos determinar un desplazamiento, ¿no? Porque es un desplazamiento en sí. Queremos determinar un desplazamiento, existen varios métodos, ¿no? Y uno de esos métodos es el de los trabajos virtuales. Entonces, la deformación, o en este caso desplazamiento, el desplazamiento en el nudo C, lo vamos a determinar mediante ese método, el método de los trabajos virtuales. ¿Y en qué consiste ese método, no? Que ustedes saben que trabajan con un sistema, que es el sistema de carga real, o sea, donde están todas las cargas, y un sistema con carga virtual, que es donde solamente actúa una carga P, o sea, una carga unitaria. ¿Y dónde va a actuar? En el nudo donde me está pidiendo el desplazamiento, ¿cierto? Es ahí donde actúa esa carga unitaria. Entonces, para esta columna de acá, son los esfuerzos internos del sistema con carga virtual. Esto ya lo están viendo solamente en hiperestática ya. Y fíjense, está acá, miren, esfuerzos de la carga unitaria. Hacen lo mismo, determinan las reacciones, las normales, están acá, determinan las reacciones, como es simétrica, entonces Paz lo determina, 1, 0, 5, 0, 5, eso es simétrica, ¿cierto? La cercha, y determina los esfuerzos internos. Fíjense bien, 0,90 y 0,75. Y todo eso lo reemplaza en esta columna de acá, 0,90 y 0,75. Entonces, FI serían los esfuerzos internos, ¿no? FI, sí, esfuerzos internos, pero del sistema con carga unitaria, o sea, del sistema virtual, ¿no? Donde reemplazas una carga unitaria, donde te pida el desplazamiento, es decir, en el nudo C. Ese es FI. Fernandito, una pregunta. Y PI sería el esfuerzo interno normal, digamos, con la carga real, ¿no? Sí, PI es los esfuerzos internos con las cargas muertas, solamente cargas muertas, porque es lo que me dice el enunciado. Esfuerzos por cargas muertas. No voy a tocar nada de carga de viento o cargas de techo. Nada de eso lo voy a tocar. Solo cargas muertas. Es- no sé si quedó claro eso. A ver, otra vez, Sí. hagamos un repasito. Entonces, sacamos las reacciones, ¿no?
del sistema de carga real, ¿correcto? Y las Ajá. reemplazamos ahí en el PI con su signo. No, 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 no. Aquí es solamente reemplazar los esfuerzos internos, o sea, solamente las normales. Las reacciones nada que ver en la tabla. Las reacciones solo me sirven para hallar los esfuerzos internos, ¿no? Correcto. Solo los esfuerzos internos reemplazar acá, Ah, ya, ya, ya. en Ahí esta columna. reemplazo los esfuerzos internos. Y para el Ajá. CSCB, o sea, las cargas virtuales, entonces igual realizo el cálculo de reacciones y esfuerzos internos, ¿verdad? Sí, lo mismo, la misma tarea que existe acá para esta columna, lo mismo repetís acá, solamente que la carga ahora es unitaria, ¿no? Es una carga virtual, ¿no? Como le llaman. Perfecto. Lo mismo, sí, reacciones, y en base a las reacciones determinar sus esfuerzos internos. Ya, ya ¿Yes? entendí. Sigamos. Ya. Entonces, con eso hemos llenado esas dos columnas de ahí, ¿no? La de acá y la de acá. Ahora vamos a pasar a rellenar esta columna de acá. Que bueno, si el ingeniero no le da sección, o sea, una sección de la cercha, entonces tenemos que dimensionar esa sección. Eso si en caso no lo da, ¿cierto? La sección de nuestra cercha. En mi examen sí lo dio, o sea, en que tuvimos ese semestre sí no lo dio. Aquí está la sección, 10 por 15. Así que si en caso no le da, tienen que dimensionar. Entonces, ¿cómo vamos a dimensionar? Eh, ¿Cómo vamos a hallar, ¿no? Esa sección? Vamos a hallarlo mediante los conceptos de elementos sometidos a compresión. O sea, lo que es maderas en el primer parcial, hay dos temas fundamentales. Uno de ellos es el de elementos sometidos a compresión, que es donde determinan el radio de giro, la esbeltez, determinan si es columna larga, corta, ¿cierto? Todos esos cálculos es de elementos sometidos a compresión. El otro tema es de elementos sometidos a tracción, perdón, a flexión, que es donde aplican los controles, ¿cierto? Que hemos visto. Control de corte, control de área de aplastamiento, control de flexión y control de deformación. Todos esos controles es para el otro tema, que no lo vamos a ver acá, pero ese es otro tema. O sea, elementos sometidos a flexión. Las vigas, ¿cierto? Que nos dio una tarea de eso el ingeniero. Entonces, volviendo al tema acá, como le dije, ¿no? En esta columna, como no nos dio sección, vamos a dimensionarla. Y vamos a dimensionarla mediante elementos sometidos a compresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Está acá, miren. Vamos a agarrar la barra que está sometida a compresión, como pueden ver, 7211. Como saben, como esta barra está articulada y articulada, entonces nuestro factor, o sea, K, va a ser igual a 1, ¿cierto? Porque la barra está articulada y articulada. La longitud la determina nomás mediante Pitágoras, ¿no? La pueden determinar, la longitud de la barra. Esos son los datos que necesitamos, ¿no? Para poder dimensionar por compresión. Entonces, ya tenemos K, ya tenemos la longitud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando dimensionamos por compresión? Partimos del radio de giro. Entonces, el radio de giro, como sabrán, es la raíz de la inercia multiplicada por el área. O si quieren, pueden desarrollar esta expresión y van a llegar a la de acá, a la base sobre raíz cuadrada de 12. Esto es el radio de giro en X, que recuerden. Pero para nosotros vamos a dimensionar una sección cuadrada. Así que va a ser lo mismo, ¿no? B es igual a H. Siempre, siempre, cuando dimensione por compresión, siempre van a elegir el radio de giro menor. Con ese es el que siempre se dimensiona. Si en caso su sección fuese rectangular, siempre van a dimensionar con el radio de giro menor. Eso como una observación, ¿eh?
Entonces, ya tengo la expresión del rayo de giro. Para este ejercicio, nuestro dimensionamiento va a ser como si fuese una sección cuadrada. Entonces, está acá la expresión del rayo de giro. Ya la tengo. Me paso entonces a la esbeltez. Ustedes saben que la esbeltez se define como K por la longitud sobre el rayo de giro. Es adimensional. Entonces reemplazo K, reemplazo la longitud. Esto es importante, que la longitud esté en centímetros, por eso lo multiplica por 100. Y reemplazo la expresión del rayo de giro. Que ahí está. Entonces, todo esto es, todavía no tengo, ¿cierto?, los datos suficientes para hallar, o sea, para hallar B todavía. Entonces, aquí hay algo muy importante cuando lo van a dimensionar esta parte del elemento. Y es que al dimensionar esto, lo van a considerar como una columna larga. Entonces, eso quería aclarar, que al dimensionar este elemento, lo van a considerar como una columna larga. O sea, como una esbeltez, ¿no?, que sea mayor a 57. Ustedes saben eso, ¿no?, que hay diferentes condiciones. Cuando el valor de la esbeltez, o sea, cuando esta esbeltez de acá sea mayor a 57, estamos hablando de una columna larga. ¿Y qué significa que sea una columna larga? ¿Qué significa que la esbeltez sea mayor a 57? Significa que yo voy a utilizar la fórmula de Euler. Eso significa. O sea que cuando su esbeltez sea larga, pero que en este caso solamente la estamos asumiendo, cuando su esbeltez sea larga, ustedes tienen que usar la fórmula de Euler, que es esta de acá, para poder determinar la tensión, ¿cierto?, a compresión. Entonces, tienen que usar la fórmula de Euler. Y reemplazan pi al cuadrado, el módulo de elasticidad, que es 95.000 para madera de grupo A. Reemplazan el factor de seguridad, que es 3, que es con el que trabaja el ingeniero. Y reemplazan la esbeltez, como está ahí. Miren. Toda esta expresión de acá es la esbeltez, es lo que teníamos acá. Entonces, todo eso lo reemplaza y voy a obtener la expresión ¿para quién? Para la tensión a compresión, ¿cierto? Como pueden ver. Entonces, resumiendo hasta acá, ¿qué es lo que he hecho? He determinado el rayo de giro, asumiendo una sección cuadrada. Está ahí la expresión para el rayo de giro. Luego del rayo de giro, me he pasado a determinar la esbeltez. Entonces, la esbeltez es fórmula. Entonces, he reemplazado nomás en la fórmula de esbeltez. Está acá. Es K, porque es 1, la longitud sobre el rayo de giro. Luego de la esbeltez, la he considerado como columna larga. Eso es como el ingrediente secreto, ¿no?, para este dimensionamiento. La he considerado como columna larga. Entonces, al considerar como columna larga, ustedes saben que tienen que usar la fórmula de Euler. Entonces, está aquí la fórmula de Euler. Entonces, utilizando la fórmula de Euler, he reemplazado los datos que había determinado antes. Y está ahí, miren. He reemplazado los datos y he obtenido esta expresión. Entonces, eso como un resumen hasta acá, lo que he hecho. Una vez que obtienen la expresión para la tensión a compresión, pueden determinar ya la capacidad y así poder determinar el dimensionamiento. Que esto es nomás lo que vimos, ¿no?, en física. O sea, es fuerza sobre área, que la presión es fuerza sobre área, ¿cierto? Despeja nomás la fuerza, P, y ahí está, ¿no?, la expresión, la tensión por el área. Despeja la tensión a compresión, la despeja, y el área, como habíamos dicho, hemos asumido como cuadrada. Ya si el ingeniero le da una relación, por así decirlo, ya trabájeme con el área
digamos que sea B, que H sea igual a 3B, ¿no? Ya si el ingeniero le da eso, entonces trabájenla con eso. Pero en este caso estamos como si fuese cuadrada, ¿no? La sección. Entonces está ahí, miren. Reemplazo la sección B al cuadrado, reemplazo la tensión que había determinado y reemplazo la P máxima, que estoy considerando como esta de acá, ¿no? O sea, la fuerza de compresión. Y ahí está, miren, ya está todo reemplazado y lo único que hago es despejar mi incógnita, ¿no? Que es B. Entonces, B va a ser igual a 13,77. Entonces, eso en cuanto al dimensionamiento de este elemento sometido a compresión. Y esto solamente lo van a hacer si es que en el enunciado no me está dando los datos para la sección, ¿cierto? O sea, no, no lo estoy usando, ¿no? O sea, no me está dando ese dato. Solamente van a hacer en ese caso, si es que no le da ese dato. A mí sí, por ejemplo, en el examen anterior semestre nos los dio y, o sea, y se nos hizo más fácil porque lo único que teníamos que hacer era verificar que la P máxima sea mayor a la capacidad, ¿no? Que pueda desistir. O sea, era más fácil, no era genérico, ¿no? Como está acá. Entonces, eso en, eso en esta parte de acá, en determinar el área, que es 189,61, que lo reemplazo en esta columna de acá. ¿Qué dice? No sabía eso. Pero está bien. No sabía nada. Pero todo el primer parcial, el 95.000 usan ingeniero, que recuerdo. Ya en el segundo parcial, para encofrados, usa 75.000. Está en la teoría, sí, me acuerdo de eso, que decía el ingeniero, de el grupo de maderas y cuáles son sus usos, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. Pero eso es el elemento de sometidos a compresión. Fíjense que es mecánico, o sea, una vez que ya lo practican, lo que hacen es determinar inercia, determinan radio de giro, determinan esbeltez, verifican si es larga, corta, media, y según a eso se pasan a usar la fórmula. Y una vez que determinan la tensión, de 100 usan esta fórmula, que es la P máxima, ¿no? La capacidad, y así determinan la sección. Entonces, eso es el cálculo de la sección para esta parte de acá, esta columna de acá. No sé si tienen entendido eso. Sí, tengo una consulta. Claro, El ingeniero Coimbra, ¿qué hace acá? Mentira. es Armando. La inercia, ¿ya? ¿Para qué se la calcula? Eso no vi que acá lo calculó, pero El igual radio de te giro, pregunto. compañero. Dije, Ay, Fernandito. no sé, bueno, Armando, si bien. En sí acá no lo usas, pero al menos si querés la calcular, si usas esta fórmula de acá. Pero yo la veo más fácil esta fórmula de acá, que es la que usa también, ¿no? Sobre 346 o base, o sea que el rayo de giro, Puedo usar cualquiera de las dos, pero esta vez sobre es raíz lo de mismo. 12 es solo para cuadradas, ¿no? No. Raíz de 12 es 3,46, es el aproximado. Ay, no, O pero sea, el ingeniero usa esta. ya, ya. A ver si, por ejemplo, si esta fuese en tus dimensiones, ¿cuál rayo de giro usarías? ¿B o, o H? ¿Cuál de los dos usarías? Mm, Eso es clave, porque no sabes diferenciar eso, estarías haciendo mal tu cálculo. supongo que la más grande. Tendrías que, no, siempre se usa el rayo de giro menor. En este caso dimensionarías con este, ¿no? El de la base, porque 1/346 va a ser menor que 3/346, ¿no? Sí. Siempre se dimensiona con el rayo de giro menor. Eso es clave, porque si trabajas con este ya todo va a estar mal, ¿no?
puede ser que no te cumpla acá, ¿no? En la capacidad esa que P máxima sea a la solicitud, ¿no? La de acá. Eso sería en cuanto a esta columna de acá, pues, entonces, que es el Ya. dimensionamiento. Pero como le digo, esta columna de acá solamente si no le da la sección. Entonces, eso solamente si no le da la sección. Luego esta columna no está difícil, ¿cierto? Corresponde a las longitudes, ¿no? O sea, de cada tramo. O sea, esto no está difícil. Fíjense que la barra AB es 600, ¿no? Porque es 6 metros, 600 centímetros. Ya 360 es Pitágoras, ¿no? Hacen Pitágoras y determinan nomás la longitud. Entonces, con eso ya he llenado estas 4 columnas de acá. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué me intereso en determinar esto? O sea, en rellenar estas 4 columnas. Porque para determinar el desplazamiento, o sea, que hay en C, se usa esta fórmula, que la van a ver con el ingeniero Quilla. Entonces, para determinar el desplazamiento se usa esta fórmula, que es la que hemos visto también, ¿no? En Resi 1, o sea, la fórmula de Hooke. Sí. Entonces, fíjense que es solamente reemplazado para usar esta columna. O sea, reemplazan eh, los esfuerzos internos del sistema virtual, reemplazan los esfuerzos internos del sistema con cargas muertas, las longitudes, los módulos y reemplazan la sección. Y esto es nomás reemplazar nomás para llenar esta columna de acá, según esta fórmula. Le sale todos estos valores que van a estar en centímetros, ¿no? Porque todo está en centímetros. Y suman, sacan la sumatoria y ese va a ser su desplazamiento que hay acá, ¿no? En el nudo C. Entonces, eso en cuanto a la primera, al primer punto, ¿no? Que es determinar el desplazamiento en C por esfuerzos de carga muerta. Eso en cuanto a esto. Entonces, yo en su examen le recomiendo que sean rápidos porque el ingeniero más le interesa procedimiento. Memoria de cálculo, piden, pero tenés que enviarle, aparte de este PDF de acá, aparte de este PDF, tenés que enviarle el Word, que te va a enviar así un Word, donde tenés que rellenar todos sus datos. Esos 2 documentos te va a pedir. Entonces, puede ser que el ingeniero, según dice, ya van a tener 10 minutos para que rellenen su Word, lo dice al final, pero luego tenés que estar subiendo el documento, ¿no?, a la plataforma y a veces se satura. Y pues a veces es mejor acabarlo antes para que no se sature, quizás, ¿no?, en la plataforma. Pero eso le envías al ingeniero, tu PDF y todo tu Word de acá. Ahora, de nada. Ahora el segundo punto, el de acá, ¿qué es lo que dice? Determinar los esfuerzos por carga muerta, carga viva, de techo y carga de viento. Realice las combinaciones estipuladas por las normas para dimensionar las barras. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer acá en esta segunda tabla? Ya en esta segunda tabla es lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos acá. O sea, lo mismo que hicimos acá van a hacer acá. Van a determinar los esfuerzos internos para cargas muertas. O sea, que en otras palabras se va a repetir, ¿no? Esto se va a repetir acá. Van a determinar los esfuerzos internos por carga de techo, ¿no? Que viendo el problema, solamente tienen que determinar los esfuerzos internos para 4000, para 2000 y para 2000, ¿no? Que esas son las cargas de techo, ¿no? Eso está acá. Está acá. Esfuerzos internos por carga de techo. Mismo que hicieron antes. Reacciones, reacciones
y analizan nudo por nudo. Nudo A y sacan su esfuerzo interno. Nudo C, lo mismo, sacan su esfuerzo interno. No se olviden la conclusión, compresión, tracción, y eso lo reemplazan acá. Los positivos son de tracción y los negativos son de compresión. Lo mismo hacen para esta tercera columna. Son los esfuerzos internos, pero de cargas de viento, ¿no? Que viendo el problema, solamente es la de acá, la única, ¿no? Que es de 2000 kilopondrios. Entonces, lo mismo que hicieron antes, hacen ahí, está acá, esfuerzos internos por carga de viento, tienen su cercha y solamente grafican esa carga, que es carga de viento. Sacan las reacciones, no creo que tengan problema con esto. No se olviden que al ser una carga horizontal va a aparecer, ¿no? El H sub. En las anteriores no aparecía. Determinan los esfuerzos internos por cada nudo y eso lo reemplaza en esta columna. Entonces, para estas tres columnas, lo único que tienen que hacer es esfuerzos internos por cargas muertas, cargas de techo y cargas de viento. Entonces, es lo que hemos visto antes. Todos estos son esfuerzos internos. Tracción y compresión. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque una vez que conozca los esfuerzos internos, tengo que combinarlos. O sea, según la norma, me da estas combinaciones de acá. Entonces, yo tengo que combinarlos, o sea, tengo que bien sumarlos, ¿no? O sea, como según me dice la fórmula que me da la norma. Entonces, fíjense que para estas tres columnas de acá, es nomás sumar y reemplazar. Y tienen que reemplazar con los signos que tienen. O sea, si es compresión negativo, si es tracción positivo. Entonces, para estas tres columnas de acá, lo único que tienen que hacer es seguir esa fórmula. Y está acá, miren, combinación. Esta es la primera columna. Y está ahí, miren, para la barra AB, reemplazan sus valores y sacan sus respectivos valores, ¿no? Aquí también, 7500, menos 9013, menos 9003. Todos esos valores los tienen que reemplazar acá, ¿no? En esta primera combinación. 7500 menos 9013. Lo mismo hacen acá, siguen la fórmula y reemplazan los datos. Y lo mismo hacen acá. Siguen la fórmula y reemplazan los datos. Va a ser 0,75 corchete 6000 más 3000 más 1000, ¿cierto? Según la fórmula. Y ahí sacan sus resultados. Entonces, la segunda tabla no hay problema, ¿no? Es esfuerzos internos y es aplicar estas fórmulas, ¿no? Que son combinaciones que me da la norma, ¿no? Aquí lo hizo un poco largo, creo, el ingeniero, no suele dar muchas combinaciones. Ese es un práctico, pues no es un examen. Por ejemplo, a nosotros nos